14. Romanos capítulo 14. Vamos a ver hasta el versículo número 13 esta mañana. Al versículo número 13. Romanos capítulo 14, del 1 al 13. Cuando lo encuentran, vamos a poner sobre nuestros pies en reverencia a nuestro Dios. Amor, se atoró el sombrero, Simón. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 13. Cuando lo encontremos todo sobre nuestros pies, lo vamos a leer en una sola voz. Dice la palabra de Dios, versículo número 1. Recibir al débil en la fe. Lo vamos a leer todos juntos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Padre, gracias porque nos has dado este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana, Padre. Te pedimos que tú nos ilustres, Padre, que tú nos des palabras adecuadas, Padre, que tú nos des esa sabiduría para poderlo comunicar, lo que se ha estudiado, Padre, de manera que ellos puedan entender, Padre, tu iglesia, Padre. Tú pongas corazones dispuestos a aprender, Padre, y en mí palabras bastante claras y específicas, Señor, de forma que nosotros salgamos redarguidos, Padre, nosotros salgamos edificados de este lugar, Padre. Gracias damos por este tiempo, Padre, gracias damos y te pedimos que todo sea conforme a tu voluntad, Padre, que no haya contratiempo, Señor. Y, Señor, gracias damos y nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Me regalas un vasito más de agua, por favor?
la paciencia que el cristiano debe de tener con los hermanos que son débiles en la fe, dice el versículo número 1. Posteriormente, Pablo en el capítulo número 13 nos habló primeramente del amor, pero ya al cerrar el capítulo 13, la semana pasada estábamos viendo acerca de cómo Pablo cierra este capítulo 13, que él estaba hablando acerca de la venida del Señor. Él nos estaba exhortando a estar preparados, porque él hablaba de la noche, hablaba de que la noche ya está de una manera que está haciendo alusión a que la noche ya está avanzada y que está pronta la venida de nuestro Dios. Y Él nos estaba invitando a vestirnos de las obras de la luz y dejar a un lado las obras de las tinieblas. De forma que Él nos estaba invitando a estar preparados para la venida del Señor, para que cuando nuestro Dios venga a este mundo a encontrarse nuevamente con su iglesia, de manera que Él estaba hablando de que dejemos a un lado esos deseos carnales, esos deseos que nos afectan, y que nosotros procuremos andar en las obras de la luz. Para ya entrar al capítulo número 14, él habla acerca, en el versículo número 1, habla acerca de recibir al débil en la fe. Para esto hay dos grupos de personas nuevamente, un grupo que es débil en la fe y un grupo que es fuerte en la fe, un grupo que se está quizás preparando y un grupo que quizás está siendo más débil y quizás no se está preparando para la venida del Señor. Pero encontramos a dos grupos, uno que es débil y uno que es fuerte. Y Pablo lo que nos viene a ilustrar, lo que nos está próximo a enseñar, es que nosotros no nos jactemos de esas personas que son débiles en la fe, esas personas que quizás no tienen tanto conocimiento como otra persona que ya es más madura. Recordemos que el conocimiento y todo y la madurez la da nuestro Dios, de forma que el apóstol Pablo nos está invitando a recibir al débil en la fe, recibir al débil en la fe, una fe débil, una persona que es meticulosa, una persona que es supersticiosa, una persona que cree que están obligados a hacer algo que ya no están obligados a hacer en nuestro tiempo. De manera, personas que quizás se han quedado en el pasado, quizás personas que no han venido y se han quedado en el Antiguo Testamento quizás, y que han dejado y que no hacen cosas por los mandamientos que se dieron anteriormente. Pero hay algo importante. Pablo habla de ambos grupos en sus cartas. Habla de ambos grupos en sus cartas. Quiero que vayamos primero a visitar ahí adelante a Tito. Adelante de Timoteo está Tito. Tito en el capítulo 2, versículo número 1 dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice. Tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí Pablo nos está hablando de una sana doctrina que hay que seguir. Ahora, ese mismo libro, en el 2.8, ahí adelantito, dice el apóstol Pablo, 2.8 dice lo siguiente: palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, dice el apóstol Pablo. Ahora vamos atrasito en el 1.9. En Tito, ahí mismo, 1.9, dice lo siguiente: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. Pablo primero nos enseña a retener una sana doctrina, a estar apegados a lo que la sana doctrina enseña. Y lo que la sana doctrina enseña es prácticamente cuando solo nos apegamos a enseñar lo que es bíblico, a estudiar a pasajes con contexto, a estudiar pasajes que busquen el significado primordial para posteriormente buscarle alguna aplicación, pero es apegarnos a lo que enseña la palabra de Dios. Y déjenme decirles por qué Pablo estaba enseñando esto, porque en ese tiempo que él estaba hablando acerca de esto, había personas que
personas que estaban viniendo al cristianismo y había personas que eran gentiles y personas que eran judías, pero ambas estaban viniendo al cristianismo, ambas estaban creyendo en que hay un Salvador, en que Jesucristo vino y murió por ellos en una cruz. Ambos estaban creyendo, pero algunos de ellos estaban quedando con algunas costumbres y algunos de ellos estaban quedando también con algunas cosas que fueron del pasado. Y para recordar algo, quiero leer nuevamente Tito, versículo 1 del 10, versículo 1, capítulo 10 al 13. Capítulo 1, versículo 10. Los de la circuncisión. En algún momento, la circuncisión fue algo que hacían los judíos. Era un pacto que habían hecho con Dios. Pero yo quiero leer lo que dice Tito nuevamente, en el capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice lo siguiente. Porque hay aún muchos contumaces, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Saben por qué Pablo está explicando esto? Porque meramente los judíos estaban diciendo, sí, hay que recibir a Cristo. Hay que recibir a Cristo para ser salvos. Pero ellos estaban añadiendo a la circuncisión. Ellos estaban añadiendo que deberían de ser circuncidados los que venían a Cristo para poder alcanzar salvación. De manera que anteriormente ya fue expuesto que por medio de las obras el individuo no puede alcanzar salvación. De manera que la circuncisión es algo meramente físico, algo que es una obra y que no te puede traer salvación. Y por eso el apóstol Pablo estaba enseñando acerca de la circuncisión. Pablo en dado momento circuncida a Timoteo, pero en otro momento no circuncidó a Tito. Quiero leer Hechos 16:13. ¿Por qué circuncidó a Tito y por qué no circuncidó ¿por qué circuncida a Timoteo y por qué no circuncida a Tito? Porque el apóstol Pablo está cuidando precisamente de los que él está hablando en el versículo número 1, a los débiles en la fe. Hechos capítulo 16, versículo número 13. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo número 13. 3. Dice lo siguiente. 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, dice. Pablo, en este caso, circuncidó a Timoteo a causa de los judíos, a causa de los hermanos débiles en la fe, a causa de los que aún no comprendían de la manera que quizás hoy usted comprende la palabra de Dios y que muchos han comprendido la palabra de Dios. Pero Pablo en su dado caso no circuncidó a Timoteo, pero Pablo más sí circuncidó a Tito. Circuncidó a Timoteo y no circuncidó a Tito. En Gálatas capítulo 2, quiero que vayamos al pasaje. Gálatas capítulo 2. Efesios, Gálatas, en el capítulo 2. Dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2, versículos del 3 al 7. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a todo esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5 dicen, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dice, entonces, en este pasaje, a Tito, que estaba con él, dice, con todo y ser griego, él no fue circuncidado. Entonces encontramos que dos cosas. En una, Pablo lo estaba haciendo para, de cierta manera, cuidar a un grupo de personas que era débil en la fe, en el cual en Romanos, en el capítulo número 14, versículo número 1, Pablo nos está hablando de este grupo de personas débiles en la fe. Circuncidarlo hubiera significado que la salvación es por cumplir la ley, es por cumplir las obras, es por medio de las obras. Eso hubiera significado el circuncidarlo. Pero Pablo, en dado caso, él lo hizo para cuidar a los hermanos débiles en la fe. Entonces vemos dos casos, en uno se hace y en otro no se hace. En Deuteronomio 16 habla acerca de algo interesante acerca de la circuncisión. Deuteronomio 16, Deuteronomio capítulo 16. Yo les decía, la circuncisión es algo físico. La circuncisión es algo físico. Y a Dios no le interesa algo que sea de la manera como se hacía la circuncisión. Yo quiero leer este versículo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice lo siguiente, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. A Dios no le importa la circuncisión visible. A Dios le importa lo que hay en tu corazón. A Dios le importa lo que realmente hay adentro de ti. Porque ciertamente más adelante va a haber otra ilustración bastante interesante acerca de lo que pasa con lo que va para adentro, pero qué es lo que pasa con lo que va para afuera. A Dios le interesa lo que hay dentro de ti. A Dios le interesa un cambio verdadero. A Dios le interesa que tú le adores en espíritu y en verdad. A Dios le interesa que todo lo que tú hagas venga desde tu corazón. De forma que a Dios es lo que le interesa. No lo físico. No le importa. A Él le importa un cambio profundo, un cambio verdadero. Ahora quiero que vayamos nuevamente al Nuevo Testamento en Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16 dice lo siguiente. Lo acabamos de leer, nuevamente lo vamos a leer. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, dice la palabra de Dios. Pablo entendió que no era relevante para Dios y que no era relevante en ese momento, porque a Dios le interesaba un cambio verdadero. Pero Pablo, por causa de cuidar a los hermanos que estaban en ese lugar, a los hermanos judíos que venían de un trasfondo judío, con todas, venían queriendo cumplir la ley, él, en modo de cuidarlos, él accedió para llevarse a Timoteo, de manera que fue circuncidado. Sin embargo, este es el caso en el que Pablo lo circuncida para cuidar a los hermanos. No discutan acerca de lo que ellos consideran, dice el versículo 14:1. No discutan acerca de los que ellos consideran. ¿Cuántas veces usted ha visto
discusiones entre cristianos acerca de lo que debe de ser y de lo que no debe de ser, y de lo que a veces unos quieren guardar más que otros quieren ser más perfectos, quieren cuidar su santidad y muchas cosas de ellas. Pero en ocasiones, Pablo lo va a ilustrar, dice que nosotros debemos de ser pacientes con el débil. Nosotros debemos de esperar que ellos aprendan, que ellos lleguen a un conocimiento, a una madurez en la fe. Nosotros debemos de cuidar de ellos, de ser paciente con el débil. Algo que me acuerda, y es parte de nuestra lectura que hemos tenido, y créanme que como Dios ha sido paciente. Dios ha sido paciente y por eso te pide paciencia. De manera que cuando tú lees la Biblia, tú vas conociendo más a Dios. Pero si tú conoces las características de Dios, es lo que Dios a ti te está pidiendo. De manera que Dios, en esta manera, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de Israel, Dios fue bastante paciente con Moisés. Yo les decía acerca de Moisés cuántas veces él dijo, Señor, pero. Y Dios fue paciente. Ahora, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá teníamos comida, teníamos todo. O sea, no nos hacía falta. ¿Cuántas veces le dijo? Y Dios ha sido paciente. Y así como ha sido paciente con Israel, así como fue paciente con Moisés, ha sido paciente con usted y conmigo. Amén. Dios nos ha tenido paciencia. En dado momento nosotros llegamos a la fe y quizás éramos igual que esos hermanos que aún no han madurado y no han tenido el crecimiento que nosotros esperaríamos que tuvieran. No sé, hay personas que tardan años en llegar a una madurez. Y hay personas que rápidamente entienden y comprenden y crecen mucho más rápido. Pero, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Tienes que ser paciente, porque primeramente Dios fue paciente contigo. ¿Cuántas veces has cometido el mismo error? ¿Cuántas veces no le has cumplido a Dios cuando tú le has hecho un compromiso con Él? Cuando tú estás en ese momento y estás orando, Señor, si tú me das esto, si tú haces esto por mí, y tú oras yo voy a hacer esto, Señor. Pero una vez que el Señor te cumple, a ti se te olvida. ¿Cuántas veces empieza el año y decimos, Señor, en este año vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer, me comprometo a tener un plan de lectura, a leer en su totalidad este año la palabra de Dios? Y no lo hacemos. Ahora sí, Señor, me voy a levantar, voy a orar en la mañana, a mediodía y en la noche, 3 veces al día. Y empezamos bien, y se nos olvida. ¿Cuántas veces el Señor ha sido paciente con nosotros? Esa misma paciencia te pide Dios que la tengas con tu hermano. Que la tengas con ese hermano que es débil en la fe. Esa misma paciencia que Dios te ha tenido, te pide que tú la tengas con los demás. Luego dice este mismo capítulo del 14, dice adelante, dice, un creyente piensa que está bien, que puede comer de todo, y otro creyente piensa que no. Es lo que dice. Ahora, vamos a leer acerca de lo que pasaba en Corintios, capítulo 8. Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. En el versículo 4 al 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 13. Un creyente piensa que está bien comer de todo y otro piensa que no puede comer de todo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 13, dice lo siguiente. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, dice versículo 4, versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina, dice el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Saben qué ocurría en Corintios? Había muchos sacrificios. Y posteriormente ya no sabían qué hacerle a la carne. Por lo cual en Corintios, la carne más barata que usted podría encontrar si hacemos este viaje 2000 años, más o menos a cuando se estaba escribiendo la carta, usted lo que iba a encontrar en los mercados, la carne barata, la carne más económica para el pobre, para el que no tiene tanto recurso, iba a ser esta carne. La carne sacrificada a los ídolos. Y era puesta en los locales, carne más barata. Pero había personas que pensaban que esta carne no se debería de consumir. Y entonces Pablo nos está hablando de estas personas. Nos está hablando de este grupo de personas. Y está diciendo, si tu hermano es débil en la fe, y si por consumir carne que ha sido sacrificada, y por eso tú lo vas a hacer caer, abstente. No comas de esa carne. ¿Por qué? Por amor a tu hermano. Porque más adelante también la palabra de Dios nos va a hablar en Mateo qué es lo que debe de pasar con una persona que le es ocasión de caer a su hermano. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Cuidar a nuestros hermanos débiles en la fe, estar ayudándoles a su crecimiento. Y si por el momento nos debemos de abstener, nos abstenemos por amor a ellos, para que él no caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24 al 31. Registra lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10. Registra lo siguiente. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Empieza bastante fuerte, creo que este versículo. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Creo que empieza el apóstol Pablo a comunicarnos dice el 25, de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar, nada por motivos de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, o queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que doy gracias. Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Prácticamente lo que acabo de mencionar, dicho por la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Si comes y bebes, hazlo para la gloria de Dios. Y tú sabes que un ídolo, tú sabes, ¿no encuentras el pasaje? Sí. Tú sabes
que un ídolo prácticamente quizás es una estatua y que no tiene vida y que no puede hacer nada. Pero si es ocasión de caer a tu hermano, no lo comas, dice el apóstol Pablo. Y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y cuando tú comes, da gracias a Dios, porque Él ha provisto, porque Él te ha dado el alimento. Y una pregunta, ¿sabes por qué oras por los alimentos? ¿O solo lo haces por costumbre? ¿Por qué das gracias por el alimento? Ok, ahí va la respuesta. La respuesta es porque, en dado caso, usted no sabe de dónde procede los alimentos. En dado caso, usted no sabe qué es de dónde vino ese alimento. Usted no sabe si alguien hizo algo por ese alimento. Si alguien hizo alguna reverencia, algún pacto, algún sacrificio, algo con ese alimento. Si alguien comprometió ese alimento. ¿Pero qué? Usted lo come. Y usted no sabe de dónde viene. Pero usted da gracias a Dios. De manera que en una ocasión hay una historia de un individuo que se le fue dado algo envenenado y él lo comió, pero él oró por el alimento antes de comerlo y posteriormente con esa persona no pasó nada. De manera que eso es lo que Dios puede hacer con el alimento. Pero estamos hablando de ser pacientes con los débiles en la fe. Estamos de ser pacientes. De ser pacientes como Dios lo ha sido con nosotros. Como Dios nos ha sido paciente y no nos ha consumido por tantas veces que nosotros le hemos fallado. Dice Mateo 15:17. El pasaje que les acabo que mencionaba que íbamos a leer. 15:17. Hemos llegado a Mateo, capítulo 15. Ahí estoy en Marcos. Mateo. 15:17. Dice lo siguiente: ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿No entendéis que todo lo que entra por tu boca va a la letrina? Dice la palabra de Dios. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice: lo que comas, obviamente, va al baño, va a la letrina. Pero lo que sale de ti, tú vas a Santiago y vas a ver qué es lo que puede provocar tus palabras. Tú vas a Santiago y puedes ver cuánto tú puedes herir a una persona con tus palabras. Lo que va a la boca, lo que va al vientre, es desechado. Pero tu boca es capaz de provocar un incendio, algo tremendo, algo grande, divisiones. ¿Por qué creen que hay tantas divisiones? ¿Por qué creen que hay tantas discusiones, tantas familias divididas? Por lo que viene de adentro, no lo que entra, lo que viene de adentro de nosotros y es hablado con nuestra boca, por nuestra lengua. Eso es lo que realmente contamina al hombre, porque eso sí es veneno puro. Eso sí divide, eso sí provoca problemas, eso sí provoca grandes problemas, eso sí ha provocado guerras. Romanos capítulo 14, en el versículo 5 dice lo siguiente. Regresamos a Romanos capítulo 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
cada uno esté convencido en su propia mente. Hoy en día sigue el debate. ¿Cuándo se debe de congregar la iglesia? Sábado, domingo, todos los días son del Señor. ¿Cuándo se debe de congregar? Ese es el tema. Uno hace diferencia entre día a día. Uno piensa que un día es más sagrado que el otro. Piensa en el día de reposo. Quiero que vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 4, en el versículo 10. Dice, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice este versículo. Hay quienes guardan el sábado, hay otros que piensan que el domingo, etc. Sigue la discusión. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Sé paciente. Sé paciente. Como Dios ha sido paciente contigo. Tú muestra la misma paciencia. Porque todo lo que hagáis, hazlo como para el Señor. El Señor es dueño de toda la creación. El Señor es dueño de todo lo que hizo. Y unos piensan que estas cosas quizás son más importantes que las otras. Pero sea sábado, que sea para el Señor. Sea domingo, que sea para el Señor, dice el apóstol Pablo. Romanos 14, versículo 6, dice lo siguiente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hagas lo que hagas, lo estás haciendo para el Señor y das gracias a Dios. De manera que todo lo que hagáis, hazlo para el Señor. Que sea para el Señor. Si te abstienes, lo estás haciendo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Si comes, lo estás haciendo para la gloria de Dios, porque Dios te proveyó, porque Dios te dio, y lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y por ello, oras para dar gracias a Dios. Porque comes o no comas, lo haces para la gloria, para glorificar a Dios. Pero cual sea tu situación, dice el versículo número 3 de Romanos 14, dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, dice. Una de las cosas es que el juzgar no le corresponde a ustedes, ni a mí, sino le corresponde al amo, a Dios, al Señor. A Él le corresponde juzgar. Entonces, si come o no come, tú no le juzgues, porque Dios así le ha recibido. Si Él entendió que Él puede recibir salvación por medio del sacrificio que Jesucristo hizo, y que es el único método de recibir salvación por la fe, por la gracia, Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Y cualquiera que sea la situación, tú no lo menosprecies. Al que lo hace o al que no lo hace. Colosenses 2:16 dice lo siguiente. Colosenses 2:16 dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue por esto, al que come o al que no come. En este tiempo había muchas críticas. Si nos subimos a nuestra máquina del tiempo, y vamos a encontrar que había muchas críticas. Vamos a encontrar a fariseos, veces gentiles, judíos, veces gentiles. Unos queriendo guardar sábado, otros queriéndose congregar domingo, unos queriendo comer, otros queriendo abstenerse.
unos queriendo circuncidar, otros creyendo que ya no es necesario. Los fariseos en dado momento criticaron a los apóstoles en Mateo en el capítulo 12 y le dijeron, recogen en el día de reposo. Y Jesucristo les dio una ilustración de quienes han profanado el día de reposo. Les dijo David, los sacerdotes, profanan el día de reposo. Y al último de ese capítulo él dice, pero yo quiero misericordia. Misericordia quiero. Misericordia quiero, dice el Señor. ¿Tú quién eres para ponerte por juez? Para juzgar, para pensar que está mal o está bien lo que hace la persona. Romanos 12:19, damos vuelta a la página del capítulo 14 y vamos al versículo 19 de Romanos 12. Dice lo siguiente, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré a cada persona lo que se merece. Hebreos 10:30, allá adelante en Hebreos 10:30 dice lo siguiente, la palabra de Dios, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién es el que juzgará? ¿A quién le corresponde la venganza? ¿Quién es el juez? Dios, el Señor de señores, el que pagó el precio por su pueblo. A Él le corresponde la venganza, porque a Él le costó, no a usted, ni a mí. Nosotros no tuvimos que hacer nada para obtener salvación. A Él le costó y a Él le corresponde el juicio. Por eso Dios le dio a Él esa potestad, al Señor de Jesús, de que a Él le corresponde. Suya es la venganza. No juzgues al que come, al que no come, al que guarda el sábado, el domingo. No juzgues. En cuanto a nuestro tiempo, ¿cuánta división hay? De hecho, cuando estudiaba, se me fue dicho, incluso es algo cierto, que no todos llegamos a mismas conclusiones. Y hay doctrina secundaria y hay doctrina primaria. Y hay doctrina que tú no puedes dar una opinión o tú no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña, es tan clara y tan específica como la doctrina de la salvación. Es algo que debe de ser tal cual es. Pero ¿sabe qué? Hay tantas divisiones en otra doctrina que a veces no es tan primordial como la primaria. Doctrina secundaria, vamos a llamarle. La alabanza. La iglesia pasará por los juicios de Dios, pasará por la tribulación, que el milenio, etcétera. ¿Qué dice Pablo? No juzgues tú por estas cosas. Porque el que le corresponde juzgar es a Jesús. En el versículo 10 de Romanos 14 dice lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él es el juez. A usted y a mí no nos corresponde juzgar a nadie. Tú no eres el Señor, yo no soy el Señor. Tú no pagaste, yo no pagué. Tú tienes miles de defectos como yo tengo miles de defectos. Tú no eres perfecto como yo no soy perfecto. El perfecto es Dios. Dios es quien le corresponde juzgar. A ti y a mí no nos corresponde juzgar a nadie. Recuerda, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mateo capítulo 25. Versículo 31 y 32 dice lo siguiente, versículo 31 y 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono
de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor Jesús venga, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Al Señor le corresponde el juicio. Él juzgará, Él pagará por todo lo que usted haya hecho, sea bueno, sea malo, sea incrédulo, sea lo que haya hecho. Él es el juez justo y perfecto. Él pagará. Hechos 17:31. Seguimos adelante. Hechos 17:31 registra lo siguiente, la palabra de Dios. 17:31. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice la primera parte, y esto es bastante interesante, que está establecido un día para que Él juzgue al mundo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Dando fe. Un día Él juzgará. Segunda de Corintios, adelante de Romanos. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo número 10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dudas, aclaraciones, quieren seguir o queremos seguir juzgando, dice el juez, el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mía es la venganza. Luego, la palabra de Dios sigue hablando. Dice, versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Puede encontrar el paralelo en Filipenses. Y toda rodilla se doblará. Y toda rodilla se doblará en algún momento. Y ese momento ya no va a ser para arrepentimiento. Ese momento en el que las rodillas se van a doblar, muchos va a ser, sí, quizás por arrepentimiento, pero no el arrepentimiento que ahora algunas personas están haciendo para venir a Cristo, sino por arrepentimiento de no haber aceptado a Cristo cuando lo debieron de aceptar, por arrepentimiento de que vieron pasar la oportunidad y la dejaron ir, quizás por arrepentimiento porque tantas veces se les habló de la palabra de Dios y muchas veces endurecieron su corazón, como Faraón lo hizo en dado momento, y a la postre dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque van a ver el verdadero juicio de Dios y se van a arrepentir, porque van a ver que realmente hay un Dios todopoderoso. Y por eso se van a arrepentir. Y por eso van a doblar sus rodillas. Va a haber ese momento de juicio. Va a haber ese momento. Ya. Dice el versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Personal. Yo, Darío. Mi esposa, Suri. Mi hija, Vicky. Cada uno. Dice otro pasaje que me gustó bastante, que habla acerca de que cada uno es responsable de su salvación. Cada uno es responsable. No la podemos heredar. Lo que más podemos hacer es instruirlos para que en dado caso ellos tomen sus decisiones. Pero cada uno pagará.
Cada uno estará delante de Dios y cada uno dará cuentas por lo que haya hecho. Dice en el 12, cada uno dará cuentas. Ahora Mateo. Nuevamente, vamos a el Evangelio de Mateo. Estamos terminando. En Mateo capítulo 18. En el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Daremos cuentas, primeramente, era lo que estábamos hablando. Daremos cuentas también si hacemos caer a nuestros hermanos. Y esto es lo que fuera mejor si nosotros hacemos caer a uno de nuestros hermanos. Hablamos acerca de diferentes tipos de personas y diferentes tipos de costumbres. Los de la circuncisión, los que guardan días, los que comen y los que no comen. Pero no busques hacer tropezar a tu hermano. Tenle paciencia. Tenle paciencia como Dios te la ha tenido a ti. Cada uno dará cuentas. Luego, este mismo capítulo en el 14, en el 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Con esta frase yo me quiero quedar y con esta frase quiero yo terminar. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Jesús murió por todos esos hermanos. Por esos hermanos o por esas personas también que están tan cerca de llegar a la fe. Pero por algún comentario o por algún comentario de nosotros que podemos alejarlos. Seamos responsables. Seamos pacientes. Busquemos agradar al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Que si comemos, que si bebemos, que si guardamos días, que sea todo para el Señor. Y el Señor murió por todos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, Padre, y porque ciertamente, Señor, hemos tomado este tiempo y te pedimos que obres en nuestras vidas, Padre, y nos des crecimiento, Padre, nos des entendimiento y nos ayudes a llevar todo esto a nuestras vidas, a poderlo aplicar, Señor, y ser pacientes con cada uno de los hermanos, con nuestros vecinos. Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.